Definitivamente Dios nunca se equivoca. Ha escogido un remanente para dotarlos, empoderarlos y mostrarles que en el poder de su fuerza se levanta una generación que no tiene límites. Yo hago parte. Yo hago parte. Yo hago parte. Yo hago parte de una generación sin límites. ¿Y tú quieres ser parte de esta generación? Y llega el momento que tanto esperamos a esta hora de la tarde, y es de recibir a esta generación sin límites. Por supuesto que sí, Sarita, estamos muy felices, ¿cierto? Sí. Claro, ¿por qué? Porque llega un momento en el que el Ministerio en Juvenil estábamos aquí para poder compartir con ustedes un mensaje. Y bueno, vamos a presentar hoy quienes estamos acompañándoles en esta mesa. Entonces vamos por aquí, a mi izquierda, a mi derecha, me perdí. Bueno, mi nombre es Suheili Ávila y soy de la sede Centro. Bien. Hola, buenas tardes, queridos oyentes. Mi nombre es Tomás Morales. Buenas tardes, mi nombre es Sara. Buenas tardes a todos, Dios los bendiga. Mi nombre es Santiago, pertenezco a la sede Centro. Hola, buenas tardes, yo soy Laura Martínez, también soy de la sede Centro. Muy bien, bueno, aquí estamos acompañándoles y hoy con un tema muy, muy especial. El tema, yo creo que todos hemos pasado por ello, y es el sentirnos de pronto solos, sentir que estamos un poco como abandonados. Hay muchas cosas encontradas, pero que sea Sarita quien nos cuente de qué vamos a estar charlando hoy. Bueno, el tema de hoy es un tema pues muy importante y muy común entre nosotros los jóvenes, y es ¿por qué me siento vacío? ¿Por qué a veces podemos estar bien? Porque a veces puede estar todo aparentemente bien, pero nosotros seguimos sintiendo que adentro nuestro hay un vacío, hay alguito por ahí que sigue estando mal, y pues trae como lo que decía Tanis, pues ese sentimiento de soledad, como ese sentimiento de tristeza, como yo todo el tiempo estoy como triste, como amargado, como preguntándome pues sí, como pues que, o sea, sí, como pues para qué estoy acá, pues qué significa pues digamos mi vida. Entonces pues digamos es eso. Entonces no sé si de pronto Suheili me quieras contar pues qué significa el estar vacío, qué es estar vacío. Claro que sí, Sarita. Bueno, estar vacío es como esa sensación de que algo te falta. Muchas veces puede ser, no sé, en los jóvenes la pérdida de una mascota, la pérdida o la terminación de una relación de amistad de alguien que tú quieres mucho y esa persona te hace falta, o de aquellos que ya tienen una pareja y terminan, es como ese sentimiento de soledad, de que algo te falta, de que necesitas, que tu corazón algo necesitas y te hace falta. Eso creo que es. Bueno, yo pienso que sentirse vacío es cuando sientes que tenemos muchas cosas pero no somos realmente felices. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos mucha hambre y nos dan, por ejemplo, una bolsa de globos, los globos están allí, ocupan un espacio, pero no te quitan el hambre porque no sirven para eso. Ay, ¿cómo así? ¿Qué es eso tan cruel? Yo me imaginaba esos globos. Sarita. Pues sí, digamos que yo creo que ese sentimiento de estar vacío es lo que decía Tomás, no se refiere pues precisamente como que te falte algo material, sino que por el contrario es como la ausencia de algo que tú dices como bueno, me falta algo y no sé qué es, porque entonces es como lo que dice Tomás, tener hambre, y muchas veces sí, yo puedo ir y entonces como uno va a la cocina y se va comiendo una cosita, otra, pero seguimos teniendo como esa hambre y no sabemos pues digamos qué es como lo que falta. Yo miraba en el griego que viene la palabra kenov, que significa que todo lo que hacemos, o bueno, el vacío en sí en general, significa en el griego como que todo lo que las personas hacen siempre va a ser en vano, siempre todo les parece en vano, siempre todo les parece que les sale mal, que siempre nunca van a tener otra alternativa y que siempre les va a faltar algo. Entonces como que todo lo que hagamos, las personas que nos sentimos vacías, siempre nos va a parecer algo vano el hacerlo. Eso más o menos se explicaba el griego.
Bueno, también yo creo que muchas veces también nos podemos sentir vacíos porque no vemos ¿cómo decirlo? Como para qué nacimos, como nuestro propósito. Entonces decimos como que, ay, yo puedo hacer esto, esto y esto, pero, o sea, solo lo hago porque sí y ya. Y me sigo sintiendo ese vacío de no saber de pronto ese propósito, para qué nací o esa esperanza. Bueno, hablar de por qué me siento vacío. ¿Será que alguna vez nosotros nos hemos sentido así? Bueno, cada uno vaya pensando que en qué momento nos hemos sentido vacíos. Y yo creo que en mi caso, sí llegó un momento en que me sentía como que, bueno, yo sentía que nadie me quería, que nadie me amaba, que ni un abracito, ni una caricia. Con mis papás fue tremendo ese tema afectivo, porque ellos venían con muchas heridas, sus familias. Yo en ese momento pues no tenía ni idea, pero luego ya después lo pude entender y venían como con esos temas de que no, de su familia no le daban un abrazo, no le daban un beso, entonces no podían dar lo que no tenían, pero eso yo lo recibía, yo sentía era como un rechazo, pero entonces ¿para qué nací en este mundo? Si a mí nadie me quiere, entonces yo, ¿qué hago? Yo no quiero estar aquí en la casa. Y en alguna ocasión yo me fugué de mi casa, yo me fui. Y bueno, ¿eso para qué fue? Eso me tenían por allá en fotos, en periódicos, en los postes, ¡se busca! ¡Ay, Dios! Lo recuerdo mucho porque son de esos temas que no te hallas en tu casa, no te hallas en el colegio, no te hallas en ningún lado, y es un hueco que te está carcomiendo. Y bueno, ¿qué puedes hacer ante eso? Sucumbir ante la tristeza, porque ese vacío te genera tristeza, te genera inestabilidad emocional. Y recuerdo para esos tiempos que buscaba en mi refugio, yo escribía poemas, escribía lo que más podía, y todavía tengo mi diario, claro está, y era escribe todo lo que sentía, era como que contárselo al libro, porque no conocía a Dios, entonces no tenía amigos tampoco, no sabía cómo comportarme, no sabía cómo socializar, y que siempre hay un pilo en la clase, ¿no? Siempre hay uno que eso todo el mundo se le pega, pero en mi caso yo decía, ay no, y ahora yo qué hablo, y cómo digo, o sea, decir, no tenía ninguna identidad. Y lo que decía Laura es cierto, cuando uno está vacío es porque no sabe ni quién es ni para dónde va. Entonces vamos a esos temas. ¿Alguna vez se han sentido ustedes vacíos? ¿Quién dijo yo? Bueno, vamos con Santiago, que está que se habla. Pues creo que yo experimenté casi lo mismo que tú, Tanis. Yo tuve un tiempo bastante largo de sentirme vacío, y aún conociendo de Dios seguía sintiéndome vacío en cuestión del amor, en cuestión de, por ejemplo, digamos, me costaba mucho, y aún creo que Dios está formando eso en mí, pero digamos, antes me costaba muchísimo expresar amor. Yo antes era como que esperaba que otros me dieran el amor, o evitaba socializar con alguien como para que esas personas no me hicieran daño y no sentirme como ese vacío otra vez. Entonces lo que hacía era como que cuando intentaba socializar siempre era muy serio y muy tosco. Entonces sí llega al punto de sentirme vacío y de no poder mostrar un afecto a los demás, ni siquiera a mis propios padres, me costaba. Entonces creo que sí sentí lo mismo parecido a Tomás. Sí, me he sentido vacío. Ejemplo, así más en detalle, abramos el corazón, que eso aquí queda entre nos. Pues cuando yo era más chiquito y digamos mi familia y yo allá en la costa, pues mis papás se la pasaban casi todo el tiempo trabajando, mi mamá hacía turno nocturno, mi papá llegaba por allí más o menos 8 o 9 de la noche. Eso fue cuando tenía como 5, 4, 3 años, y me la pasaba allí o viendo televisión. Yo no estudiaba, pues no me gustaba casi, pero me iba bien en el colegio, ayudaba allí como lo que podía en hacer en la casa, me cuidaban mis abuelos, mis tíos, y me sentía yo algunas veces solo, como abandonado, porque mis papás no estaban presentes, como si no tuviera padres. Pero ahorita cuando nos vinimos acá a Bogotá, cuando tenía 6 años, pues fue como cambiando, porque pasaba más tiempo con ellos, ya llegaba un poco más temprano. Y al principio yo sabía que estaban allí, pero
no me acercaba a hablarles. Perdóname, tienes una memoria impresionante. Yo no me acuerdo de mis 4 años, Tomás, te felicito. Pero cuando tú dices, yo me sentía, ¿qué sensación, o sea, qué querías hacer o qué buscabas para llenar esa soledad, ese vacío? ¿Cuáles eran tus expresiones? Aunque estabas súper chiquis, pero tu sentimiento era claro y era que te sentías, y dijiste una palabra clave, abandonado. Pues, sinceramente, ¿puedes repetir la pregunta? Claro que sí, porque tú estás hablando que en esa temporada en que tus padres estaban con muchas ocupaciones, te sentías abandonado. Entonces, en ese momento, ¿tú qué pensabas o qué te refugiabas o qué hacías? ¿Qué pasaba por tu cabeza? Pues pasaba por mi cabeza pues que tenía que ser el mejor para que mis papás se sintieran Quería llamar la orgullosos. atención de tus papás, Ajá. atraerlos. Sí, me ponía a hacer oficio allí en la casa para que estuvieran cómodos cuando llegaran, porque venían muy cansados por las horas que llegaban. Y para refugiarme como por ese vacío, pues me metí mucho en la tecnología, poniéndome allí a ver 5 o 6 horas allí televisión, y lo rellenaba viendo. Ok. ¿Alguien más quiere contar esa experiencia del vacío? Ay. Bueno, mi experiencia es más, bueno, mi mamá murió cuando yo tenía 3 meses y pues crecí sin mamá. Y ese vacío de la mamá es muy importante. Y la verdad, esa falta en el corazón, eso que te hace falta, solo lo empezó a llenar Dios cuando llegué a los pies de Cristo. O sea, fueron muchos, muchos años, porque pues bueno, mi padre se casó, yo tuve pues madrastra, y fue un trato duro con ella. O sea, ella fue una persona muy dura conmigo, ¿no? Y pues ya nacen los hijos de este matrimonio, entonces empiezan las preferencias y todo eso. Yo crecí como con esa falta de amor. Yo no sabía que era un abrazo de mamá. Yo no sabía que era que llegaras a tu casa y de pronto alguien te dijera cómo te fue, cómo estuvo tu día. Entonces, ese vacío fue tremendo. Pero bueno, gracias a Dios, ya cuando conozco de Dios, Él empieza a hacer su obra y ese vacío pues lo llenó Dios. Ya no pienso tanto en eso, ¿no? Y pienso que ahora ese vacío lo han llenado mucho mis hijas. Me han ayudado mucho. Claro, y trato de mostrarles mi amor para que ellas no sientan como esos momentos en que los jóvenes pueden pasar. Y lo que dice Tomás es muy cierto. A veces uno como padre se equivoca y se enfoca tanto en darles cosas a los hijos, pero no se da cuenta que uno está perdiendo momentos preciosos al lado de ellos, y es un abrazo, un afecto, un cómo te fue, un estar ahí más pendiente. Entonces es importante. Sarita, más allá del vacío de pronto que todos hemos experimentado, ¿cierto que sí? ¿Qué consecuencias? Es decir, ¿cómo se intenta llenar ese vacío? Ya Tomás nos dio como una pinceladita, pero ¿cuáles serían esas consecuencias de nosotros refugiar o llenar ese vacío con lo que no es? Pues bueno, yo siento que nosotros, pues lo mismo que decíamos, como los jóvenes intentan mucho la distracción para no pensar como en ese vacío, como en esa tristeza, y muchas veces digamos que se van más como hacia lo que tú dices, hacia las cosas malas. Entonces la fiesta, las malas amistades, y a veces ni siquiera son como extremos, sino, no sé, por ejemplo, estar todo el tiempo metido en las redes sociales y buscar la validación de otras personas, porque entonces es lo que hablaban Suheili y Tomás. A veces, muchas veces la familia, de pronto uno siente que no está ahí, los papás, entonces yo empiezo a buscar esa validación. Una consecuencia del vacío es eso, buscar la validación en las personas externas, personas que a veces yo ni siquiera conozco, pero entonces busco que todo el tiempo me estén validando para yo sentirme alguien. O también muchas veces entonces ya es como irse hacia la dependencia hacia una persona. Entonces yo dependo de una amistad, dependo de una pareja, dependo de otra persona para yo poderme sentir alguien, y que esa persona pues llene un vacío, entre comillas, porque pues va a ser algo pues muy momentáneo,
Sí. Pero pues digamos que a veces eso nos termina haciendo como más daño, y una persona con un vacío pues nunca se va a sentir satisfecha, porque entonces va a intentar llenarlo con cosas materiales, con logros. Una persona con un vacío a veces se sobreesfuerza en destacar, entonces siempre hay que destacar, porque precisamente es eso, como la intención de llamar la atención, esta intención de todo el tiempo estar como destacando. Se llenan de logros, se llenan de cosas así. Por ejemplo, en el colegio, entonces me lleno de notas buenas. Si eres un deportista, entonces te llenas de medallas y te llenas de cosas. Y pues al final del día te sigues sintiendo pues igual. Entonces yo siento que pues muchas de las consecuencias que trae eso es como, pues sí, como el acumular cosas. Y pues no nos damos cuenta que a veces o sea, como llenar ese vacío es algo muy momentáneo y es muy fugaz y dura un momentico, Una y ya dosis después muy otra pequeña. vez ya estoy down. Entonces pues sí, yo creo que más o menos eso. Laurita. Sí, así como lo decía, pues a veces uno, yo puedo decir que me metí como en malas amistades, busqué las malas amistades para que pudieran llenar de pronto ese vacío que no llenaron mis padres, o que pues seguía sintiendo, así hiciera mil cosas, así fuera a la iglesia, así cantara. Igual a veces uno siente ese vacío sin importar cuán ocupado esté. Muchas veces hay personas que dicen que, no sé, o papás que dicen que uno Desde tu dice, propia experiencia, con confianza, tranquila. Tú estabas diciendo algo ahora, y es que te estabas refugiando como en amistades. Claro, también viviendo ese tipo de vacío. sí, pues ese es mi caso, que yo me refugiaba en amistades porque pues de pronto en casa, pues lo que decía Tomás, a veces no estaban los papás, o pues a veces estaban peleando. Ujú. Y esa es la salida que tenemos ahí, como que a la mano, el estar con el corazón, que también empieza la amargura, las heridas, y dicen, pero ¿y ese joven por qué se la pasa despegado de ese celular? ¿Y ese joven por qué tiene esa cara? Vea, eso ni saluda, y no sabemos qué es lo que hay detrás, qué es lo que está pasando. Entonces, cuando nosotros, yo creo que aquí primero vamos a identificar eso, ese hueco, ese vacío, y todos sabemos o hemos escuchado de pronto alguna vez la historia de la mujer samaritana. ¿Ustedes recuerdan? ¿Será que esa mujer que fue a buscar esa agua estaría llena o estaría vacía, Santiago? Pues viéndolo en el aspecto de lo que pasó con Jesús, sí estaba vacía, porque ella buscaba tener diferentes hombres, sí, buscaba eso, porque se refugiaba, digamos, en ese caso, en el pecado del adulterio. Del pecado del adulterio. Y ella buscaba varios hombres para que, digamos, pienso yo me ponía como en ese lugar de ella, porque también leí esa historia, y yo me ponía en el lugar de ella, que ella quería ser solamente amada por alguien, que alguien la amara. Eso era lo que ella estaba pidiendo a gritos, y todos queremos ser amados, ¿cierto? Sí, es verdad. Entonces creo que yo la verdad me identificaba mucho con ella, porque yo decía, o sea, ella buscaba a alguien, una persona que tal vez, pues obviamente eso no está en la Biblia, pero imaginemos que ella tal vez tuvo una infancia difícil, tal vez sus padres no la quisieron, creció y tuvo varias parejas, varios amigos, tal vez en el pueblo la rechazaban, en la región donde vivía la rechazaban, la miraban tal vez como una prostituta. Entonces creo que es algo bastante bonito ver cómo Jesús llega a ella y le habla. Sí, entonces cuando uno ve ese caso de la mujer samaritana, uno dice, si alguien está, yo creo que todos hemos estado vaciados, yo creo que ya con el cántaro, mejor dicho, ahí goteando, y a veces estamos mendigando el amor, mendigando la atención, bueno, ¿cómo hago para que llamar la atención, para que me miren? Pero también, aun cuando conocemos a Cristo, podemos estar vacíos. Aún conociendo al Señor, pues porque a medida que más lo conocemos, más intimamos con Él, más sabemos quiénes soy, más sabemos hacia dónde vamos. Entonces ya he identificado aquí plenamente que todos hemos pasado por esos tiempos de sequedad, de aridez, de dolor, de heridas, que tienen consecuencias donde lo hemos dicho ya. Entonces, no, como armo como que un cascarón impenetrable en mí, y hay muchas cosas, me puedo ir para la depresión, me puedo ir con malas amistades, muchas cosas, pero aún cuando conocemos al Señor podemos caer en eso. ¿Por qué?
porque no hemos tenido como que ese encuentro real con el Señor que va muchísimo más allá. O sea, ya conocemos al Señor, ya lo aceptamos, pero hay algo que falta, hay algo que no ha hecho clic en nosotros, hay algo que todavía a mí, ay, no es que yo escuchar 3 servicios, 3 predicaciones, uy, no, eso es muy pesado, ¿no? Que yo les digo a los jóvenes molestando, vamos a orar media hora, ¡ay! O sea, eso es un terror, ¿no? Porque todavía, claro, estamos en el proceso, pero va a llegar un momento en el que el Espíritu Santo de Dios va a tomarnos por completo y yo sé que ahí vamos a poder tener esa verdadera, recibir del Señor esa verdadera plenitud. Entonces, ¿quién nos puede llenar por completo, Susi? El que nos puede llenar por completo es Jesús, es el amor de Dios. Cuando tú realmente, lo que tú decías, Tanis, es muy importante, cuando tú realmente haces como ese clic, cuando tú realmente te rindes a los pies de Cristo y permites que Él te llene todas las áreas de tu vida, porque pues Él es el único, no hay nadie más, solo Él. Ahora, Arias. Pues sí, como decía su Hailey, yo siento que ese clic que ustedes dicen pues es muy importante, porque una persona vacía pues va a sentir que tal vez no encaja en ningún lado, y después de conocer al Señor y lo que tú hablas, Tani, es muy importante tener un encuentro real. Y se me venía un ejemplo a memoria que, digamos, por ejemplo, todos nosotros antes de pandemia, pues cada uno tenía su vida normal y, digamos, con lo que hablamos, las distracciones, las amistades, las personas, y a veces es como el mismo Señor el que nos empuja a tener como ese encuentro, que nos empuja como a darnos cuenta como, wow, yo realmente estaba así. Y lo que les hablaba, porque digamos llegó la pandemia, todos nos tuvimos que encerrar en nuestras casas. Yo creo que muchos jóvenes que están escuchando esto pues se van a sentir identificados, porque pues se ve en las estadísticas que los índices, digamos, de gente que se sentía deprimida, ansiosa durante la pandemia fue pues muy grande. Entonces, digamos, un joven, digamos, encerrado con sus cosas, no podían hablar con los amigos, no podían tener interacción con nadie. Pues, digamos, ese tipo de momentos son los que nos empuja el Señor para decir como, hey, mira, yo te estoy llamando a que tú tengas este encuentro conmigo para que me conozcas de verdad. O sea, si tú has escuchado a mí, tú de pronto, no sé, has como leído por ahí un versículo o algo, pero a veces no tenemos como esa disciplina de buscar como, pues sí, como juiciosamente al Señor, como estar orando, estar como en esa comunión. Y yo leía que en Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Y así es, así mismo es, nosotros separados del Señor, pues no podemos vivir como esa vida plena, vivir como ese propósito para el que fuimos creados. Entonces, pues yo creo que... Ahora sí, Laura, ¿quién nos puede llenar por completo? Sí, así es, como lo decían, Dios es el único que puede llenar esos vacíos y digamos en mi caso, Dios pone personas que nos acercan a Él, que pues son personas que también pasaron por situaciones así y que nos cuentan y uno a veces se siente identificado y dice como que, ay, sí, es verdad, y poco a poco vemos ese amor de Dios que es el que llena ese vacío, que es el único que nos va a entender, el único que pues va a llenar eso, que no va a dejar como que, ¿cómo decirlo? Como que entren malas cosas, sino que el mismo amor de Dios va a llenar todo nuestro corazón. Tomás. Pues el que nos puede llenar y darnos verdadera felicidad es Jesús. En la Biblia dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y en el que en mí cree nunca tendrá sed, en Juan 6:35. Jesús no está hablando literalmente de comida o de una bebida literal. Él está hablando de que Él nos dará paz, amor y un propósito verdadero. Paz, amor y un propósito verdadero. Santiago. Creo que pues obviamente Jesús es el que llena todo. Y creo que yo leía en Primera de Reyes 19, del versículo 9 al 15, veía la historia de Elías. Elías, hubo un momento en un tiempo en el que hubo una persecución a los profetas, mataron literalmente ya a casi todos los profetas, solamente quedaban, bueno, o él pensaba que solamente quedaba él porque quedaban otros,
pero él pensaba que quedaba él y él lo que hizo fue irse y se escondió. El profeta Elías tuvo miedo y al momento de tener miedo como jóvenes también debemos sentir ese vacío, ¿sí? Por ejemplo, voy a leerlo y decía, ahí Elías entró en una cueva y se quedó toda la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías, Elías, ¿por qué estás aquí? Él le contestó, Señor Dios Todopoderoso, yo siempre te he servido lo mejor que he podido. Pero los israelitas han roto el pacto que tenían contigo. Destruyeron tus altares y mataron a tus profetas. Yo soy el único de tus profetas que ha quedado con vida y ahora a mí también me buscan para matarme. Entonces el Señor le dijo, ve y ponte de pie delante del monte del Señor y yo pasaré delante de ti. Entonces pasó el Señor y sopló un viento tan fuerte que rompió una parte del monte y desprendió grandes piedras delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto. Pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Después del terremoto pasó un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó un sonido muy suave. Cuando Elías lo escuchó, se cubrió la cara con su manto, entonces fue y se paró en la entrada de la cueva y una voz le dijo, Elías, ¿por qué estás aquí? Elías le volvió a reiterar lo que anteriormente habíamos leído y el Señor le contestó, regresa por el camino que lleva al desierto cerca de Damasco, entra y consagra a Hazael como rey de Siria. Yo miraba este aspecto acá en cuestión de los vacíos porque él sí llegó al punto de mirarse, de estar vacío, llegó al punto de sentirse vacío en cuestión de que si vemos, no sentía al Señor, ¿sí? El Señor no estaba en el terremoto, el Señor tampoco estaba en el fuego, el Señor tampoco estuvo en esa parte donde se cayó y se desprendió ese monte, sino estuvo en el viento suave, que fue cuando Elías, si lo vemos aquí, Elías no entendió cuando él se desprendió el monte, Elías no entendió cuando hubo el fuego, ni tampoco entendió cuando hubo el terremoto, sino Elías entendió que estaba lleno, que Jesús estaba ahí con él, que Jesús no lo iba a dejar, que Dios estaba en ese momento con él cuando sintió el viento apacible. Y eso pasa con nosotros los jóvenes. Sentimos ese viento que sopla en nosotros, no literalmente, sino en cuestión de que a veces es necesario que como jóvenes podamos escuchar al Señor también. Y el Señor siempre va a estar ahí, a pesar de que no lo veamos. El Señor dice que Él permanecerá fiel a nosotros a pesar de que nosotros seamos infieles. Entonces ese vacío siempre, Jesús siempre lo llenará. Y no solamente los jóvenes, todos, porque imagínense Elías con todo lo que había vivido y se sintió como solo y se sintió como abandonado y después de haber ganado grandes batallas, cualquiera de nosotros puede llegar hasta ese punto, pero lo más importante es que el Señor Jesús siempre está allí para rescatarnos y hoy Él está ministrando nuestros corazones. Yo sé que a través de esta palabra está diciéndonos, no busques más por otro lado, yo soy el que te puedo llenar por completo. Bueno, avanza esta tarde, esto es Generación Sin Límites. Vamos a una pausita y volvemos.
Bueno, y volvemos después de esta pequeña pausa. Muchas gracias a todos por seguir conectados. Seguimos con este tema, ¿por qué me siento vacío? Y ahora vamos a hablar más que todo de las consecuencias de que nos sentimos vacíos. Muchas veces entonces llenamos esos vacíos y los llenamos con muchas cosas. Y bueno, ¿qué pasa después? Entonces, pues no sé si Hailey nos quieras contar cuáles son algunas de esas consecuencias, digamos, de ese sentimiento. Ok, bueno, una consecuencia, cuando tú llenas ese vacío con algo que no es, puede ser que va a causar más dolor a tu vida o te va a causar más heridas. Puedes caer en depresión y fácilmente podemos, cuando un corazón está vacío, cuando tiene una necesidad de afecto, de amor, fácilmente va a caer en depresión. Entonces esa es una gran consecuencia. Otra consecuencia sería que nos alejamos de Dios y nos enfocamos en todo menos en lo que realmente necesitamos. Otra, nos volvemos dependientes de ese refugio que nosotros mismos creamos. Tercero, nos cansamos más. Y cuarto, nos sentimos más tristes y más vacíos. Ay, qué feo suena eso. Una de las consecuencias que pueden haber, lo vemos en el ejemplo del rey David. El rey David, cuando pecó con Betsabé y cayó en ese pecado, él también tuvo su momento de vacío. Claro está, se ve en la historia, el momento de no ir a la guerra, sino que quiso quedarse, se relajó y bueno, ahí ya sabemos lo que pasó. Pero al momento de eso, después de eso hubieron muchas consecuencias, duró un buen tiempo, más o menos creo que fue un año, que duró apartado del Señor. Y él en el Salmo 51, el versículo 12 dice: no apartes de mí tu Santo Espíritu, porque para él era lo más preciado, ¿sí? Entonces, digamos, unas consecuencias más terribles, que a mí me parece lo más duro, es sentir que el Espíritu, o sea, saber que ya el Espíritu Santo no va a estar con nosotros, aunque él siempre va a estar ahí, pero digamos que no sentirlo porque nosotros nos alejamos de él. El Espíritu Santo siempre está ahí, pero nosotros somos los que nos alejamos de él. Y aparte de eso, pues David tuvo consecuencias físicas como la muerte de 4 de sus hijos, incluido con el que tuvo con Betsabé. Uno de sus hijos se rebeló contra él, lo persiguieron, trataron de matarlo, sus hijos murieron en guerras terribles, pero a pesar de todo, el Señor siempre lo mantuvo y siempre lo exaltó, diciendo que él tenía un corazón conforme al de él. Lau. Sí, de pronto nos podemos volver adictos a eso en lo que nos llenamos. Podemos tener también, de pronto hay jóvenes que se llenan con drogas, se llenan con alcohol, podemos tener problemas de salud. De pronto, si nos llenamos con una relación tóxica, podemos tener baja autoestima o podemos tener esos sentimientos de culpa o de, ¿cómo decirlo?, como desamor propio. Sí. Bueno, cuando hablamos de esas consecuencias de llenar nuestro vacío con algo equivocado, yo creo que el que está en las drogas, ¿por qué va a las drogas? Porque hay vacío en el corazón. ¿Y qué está buscando? Amor. El amor lo encontramos en el hombre. El amor verdadero lo encontramos en el Señor Dios. Entonces, aquel que va a las drogas, hay personas que son compradoras, ¿cómo se dice? Compulsivas. Y eso les genera ese placer y voy a ver que hay aquí de rebaja, qué promociones, venga a ver. O la comida, ¿no? O la comida. Chocolate. Ay, no, espere, me siento mal. Un dulce, el arequipe, eso, termina con el novio. Ay, ese tarro de helado que mejor dicho, y película, y llore, y coma, y llore. Entonces son esos espacios como esos escapes, pero que si nosotros no sabemos manejar, de verdad que nos dañan y ese daño puede ser fuerte en nosotros. Y si me vuelvo esa persona amargada, estoy maltratando a los demás que están a mi alrededor con ese vacío. Ahora, si yo estoy vacío, ¿será que yo puedo darle a alguien algo? Si yo estoy vacío, ¿qué le voy a dar? ¿Qué le voy a ofrecer? Si en mi corazón hay, eso es como lo decía Tomás, es como un globo, puro aire, pero espera y verá y lo tocas, explota y ¿qué quedó? Pues nada, porque era aire. Eso es como la comida chatarra, chicos. Llena, pero no alimenta, no nutre. Entonces, a veces nos llenamos de esa comida chatarra espiritualmente hablando y yo lo que hago es como matar el tiempo, matar el día. Ay, no, ya llegó este día, bueno, ¿qué hago? ¿En qué me entretengo? Pero lo hemos hablado y una de las cosas es, bueno, listo, ok, sí, todos hemos estado con ese corazón vacío, ya lo sabemos, pero
Si yo sé que el Señor es quien llena el vacío en mi corazón, ¿por qué no lo busco? Ahora, yo estoy hablando de que ya yo conocí del Señor, pero si yo sé que Él es mi refugio, que Él es el que me sostiene cuando tengo ansiedad, momentos de tristeza, desesperación, me siento abandonado, me siento rechazado, señalado, incomprendido, siento que todo va mal, me falta la fe. ¿Por qué nos cuesta tanto ir a la presencia de Dios? O sea, es más fácil irme a un aparato, a una distracción, a, no sé, hacer otra cosa, que de pronto permanecer una hora. No hablemos del tiempo, pero sí de que me aparté y me desconecté, quité las notificaciones, puse mi celular en modo avión y llegué ahí a decirle, Señor, yo me voy a derramar delante de ti. Cuando yo sigo con la mujer samaritana, cuando el Señor vino y le dijo, mira, yo te puedo dar una agua, esa agua que yo te voy a dar, eso no te va a dar sed jamás de los jamases, no vas a tener sed. Y ella que dijo, ay no, déjame porque yo estoy aquí, pero lo más de bien, ¿no sabes lo que me fascina venir con este solazo a sacar el agua todos los días? ¿Será que ella dijo eso? Ella dijo, no, dame, ¿cómo? Y nosotros, porque somos de aquellos que el Señor nos está dando esa agua para llenarnos, para saciarnos. Y nosotros decimos, no, Señor, no, yo no quiero esa agua. Déjame con mi dolor, déjame con mi vacío, déjame con mi tristeza, porque, ojo, nosotros sabemos que Él es la solución. Pero yo digo, no, es que, ay, no, pues que la carne que va a querer, yo que voy a querer, no. Lo que sea más fácil, a mí me cuesta. Y si voy a leer la Biblia, pero es que me duermo. Pero espere y invíteme a ver una película en el cine y verá. Y así, si podemos sacar comparaciones, hay personas que en los oficios también, en el trabajo, trabajan más para no pensar, se ocupan más para no pensar en que tienen un vacío y en que están solos. Entonces aquí vamos a ahondar un poco más en este tema y es, muchachos, ¿cómo entonces yo puedo vencerme a mí mismo en ese sentido? Y bueno, listo, necesito llenar ese vacío. ¿Cómo lo voy a llenar? Y siempre vamos a tener las mismas respuestas, pero no lo hacemos. Orando, voy a la palabra, la leo, voy a la iglesia. Ay, no es que ir a la iglesia, no, qué pereza, esa palabra, no, me da sueño, a mí como que me va fastidiando. Y necesitamos como esa pasión, que nosotros se despierte esa pasión y conocer el amor de Dios. Entonces vamos a hacer esta ronda, sin embargo, antes les digo, debemos de hoy pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a que podamos recibir ese amor de Dios. Porque cuando yo recibo el amor de Dios, Él me perdona, recibo su perdón y yo vivo en ese amor. Yo vivo en ese amor. Yo sé que soy un hijo perdonado, amado, que Él me abraza. Ustedes saben lo que le costamos al Señor. La sangre, dice que Él se humilló hasta lo sumo. Se humilló, se entregó, se despojó de su reino, se despojó de todo. Hasta el final Él fue decidido y dijo, yo te amo y yo voy por ti. Y yo cada vez que yo pienso en eso, a mí me conmueve mucho saber que yo soy el fruto de su aflicción, el fruto de su dolor. Y cada vez que le traspasaban esa lanza a su costado, cada corona, esa corona de espinas que le maltrataba su cabeza, cada vez que tuvo que alejarse de su padre porque era tanto el pecado, Él estaba diciendo, yo te amo. Entonces, si alguien que murió por mí, si alguien que me está persiguiendo, si yo me desvío, Él va por mí, Él no me deja, hasta ahora Él no me ha soltado. Entonces, ¿por qué yo no puedo corresponder a ese amor? ¿Por qué me cuesta sentir ese amor, sentir ese perdón, cobijarlo, corresponderle a Él cuando Él lo dio todo? Entonces para poder recibir ese amor, necesito conocer a Dios. Entonces, ¿cómo vamos a romper con eso? ¿Cómo vamos a recibir esa llenura del Señor? Sarita. Pues bueno, yo creo que una consecuencia que no mencionamos de ese vacío es que nosotros nos volvemos insensibles. Uy, terrible, insensible, sí, es cierto. Digamos que una persona, digamos, desde chiquita puede sentir ese vacío y crece así, y ese vacío sigue creciendo y creciendo. Y precisamente a veces, como dice Tanis, nos cuesta tal vez reconocer que ese vacío está ahí. Y nos cuesta renunciar a las costumbres que traíamos como para llenar ese vacío. Entonces, digamos que una persona que viene viviendo así, pues claro que le va a costar renunciar, porque tal vez uno se acostumbró a vivir, digamos, como con ese dolor en el corazón, como con ese sentimiento como de acongojo, como de tristeza, como que algo falta. Entonces prefieren como vivir así porque precisamente no han conocido al Señor, no han conocido como ese propósito real que tienen. Y en Juan capítulo 4, 13 y 14
Dice, Jesús contestó, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Precisamente nosotros no hemos, las personas digamos que no pueden como renunciar a ese algo momentáneo que llena ese vacío, es porque no han conocido la vida eterna que nos da el Señor y no han conocido, digamos, esa llenura que puede traer el amor de Dios. Y como les decía, esa insensibilidad trae que a veces la persona no pueda expresarse, no puede expresar sus emociones a los demás, no puede expresar ese amor, no puede, digamos, intentar estar ahí para una persona. Entonces, si no puede como sostener una relación con alguien, pues digamos que está acá en la tierra, pues tampoco puede sostener esa relación con el Señor y no puede como acoger ese compromiso que trae tener esa relación con el Señor, pues digamos renunciar a todo esto que hemos dicho, empezar digamos como en este camino como de la palabra, de estar como pues sí todo el tiempo como en esas disciplinas como espirituales. Entonces yo creo que es más de eso, intentar primero que todo reconocer cuál es el vacío y renunciar como a esa insensibilidad, intentar pues digamos decirle al Señor que nos llene y no como hacerse, digamos, hacerse el de la vista gorda. Entonces una vez dice como, no, yo estoy súper bien, yo no necesito nada. Y es eso, nos volvemos autosuficientes. Entonces, digamos, es como dejar primero que todo eso a un lado para poder hacer ese espacio para que el Señor pueda llenarnos y poder escuchar al Señor. Santiago. Una de las partes que Jesús fue muy claro fue cuando se expresó y dijo, el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces creo que como a todas las personas nos pasan, y más a nosotros como jóvenes, siempre tratamos de buscar como una segunda opción. En lo personal digamos a mí me fascina el cine, ¿sí? Yo amo ir a cine porque pues, sí, me gusta mucho ver las películas de todo tipo, menos las de terror, pero Claro. claro. Pero me gusta, digamos que cuando yo me sentía vacío, yo siempre trataba como de, tengo plata, de una vez me voy para cine, ¿sí? Y hasta me acuerdo que yo me veía 3 películas en un solo día, 3 estrenos. Entonces es como, sí, pero me refugiaba en eso. Pero yo buscaba eso, digamos, uno no busca como primeramente el amor de Dios, lo que Dios sabemos que nos puede dar, ¿sí? Porque pienso yo que es porque no lo vemos, ¿sí? No podemos verlo físicamente. Entonces, como nos es más fácil acercarnos a algo físico, a algo que sabemos que vamos a disfrutar, pues fácilmente nos vamos corriendo a ese lugar o a esa persona que nos puede llenar, entre paréntesis. Pero digamos que en sí, el momento de podernos acercar, y yo hago ese llamado a los jóvenes que están escuchándonos, que la manera más sencilla de poder acercarnos a Jesús es solamente cerrando nuestros ojos y diciéndole al Señor en un momento, no importa el tiempo, sino en 2 minutos puedes decirle al Señor, Señor, estoy dispuesto a aceptar tu amor. Eso hice yo. Yo le dije, en un momento que estaba muy solo, me sentía deprimido, me sentía en un momento en el cual pasaban por mi mente pensamientos de muerte, y en un momento le dije al Señor, Señor, me postré y le dije, Señor, llorando, te digo, necesito que vengas y me des tu amor. Y ahí fue cuando me dio esa palabra tan querida que la daba en jóvenes, que fue cuando Jesús le preguntó a Pedro que si lo amaba. Y le pregunta 3 veces. Esa palabra fue para mí un gran impacto porque es para todos los jóvenes y para todas las personas que Jesús hace ese llamado. Si verdaderamente me amas, pues ven y sígueme. Si verdaderamente me amas, ven y sígueme. Santo Dios. Bueno, ¿cómo podemos entonces, vamos a seguir con esto, cómo vamos a romper con eso y ahora sí recibir ese amor, esa llenura total de el Señor? Lau. Sí, yo creo que así como lo decía Sara, primero debemos como ver a nosotros mismos, ver lo que tenemos mal y decir como que esto no me está sirviendo para nada. De pronto es un placer inmediato, es algo que simplemente durará segundos, durará minutos, pero no me está llenando ese vacío que yo necesito, que estoy buscando algo que me llene. Entonces, si de pronto no queremos de una como ir, como meternos ahí al fondo a tener ya como ese encuentro, entonces primero hacerlo paso a paso, como decir poco a poco,
Dios, voy a hacer esto primero, voy a hacer esto, porque quiero conocerte, quiero ese amor real, pero quiero hacerlo bien, quiero hacerlo paso a paso, quiero que ese encuentro sea especial, quiero verme a mí primero, quiero arrepentirme de los errores que he cometido y ir a ti arrepentido, ir sin mancha, ir pues así. Tomás. Bueno, para llenar ese vacío hay 3 partes. Como dijeron, si quieres que llenar ese vacío, tienes que dejar a Jesús entrar en ese vacío en tu corazón. Tienes que primero invitarlo a tu vida, hablar con Él y reconocer que lo necesitas. Bueno, y también algo que no se ha mencionado, la disposición que tú tengas, ¿no? Ay, bueno, sí, porque es tan fácil hablar. Sí, debe haber disposición, porque muchas veces sí, por el afán, sí, yo quiero y yo te acepto, Jesús, hago la oración de fe y ya listo, me salvé. No. Y no tengo un cambio real en mi vida, ni un cambio genuino. Claro, y después entonces uno como que se siente frustrado, ¿no? Sí, Como claro. ¿Y aquí qué? No, y no pasa nada y sigue mi vida igual y no he sentido nada, pero si tú no das ese paso de fe, si tú no dispones realmente tu corazón para que Dios entre a obrar en tu vida, es muy difícil que Él lo haga. Y en el Salmo 63, 1 dice, 1 mentiras. Oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco, mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela. Y eso es lo que debemos llegar a sentir, eso es lo que necesitamos cada uno, y bueno, y hablo también por los jóvenes y cada uno de nosotros, sentir que nuestro cuerpo anhele la presencia de Dios. O sea, tiene que ser esa hambre, así como cuando tú tienes esa necesidad de comer algo que te da hambre física y quieres comer porque ya el estómago te empieza a pedir la comida, así debe ser nuestra hambre por Cristo. Entonces, eso es muy importante, la disposición. En Efesios 1 dice... y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces aquí lo que podemos de verdad saber es que él dice, yo te voy a llenar un poquito, no espérese y aquí a media máquina, espérese para ver, no, él está diciendo que lo llena todo en todo. Entonces, yo tengo un vacío afectivo, hablaba con alguien y me contaba unas cosas, Dios mío, entonces decía, por eso ese tema de que, bueno, no tengo una persona al lado, no tengo una relación, entonces tengo depresión, entonces hago una cosa, entonces hago la otra, como que llenando ese vacío y decimos, bueno, pero ¿y dónde está el conocer a Dios? Él me tiene que llenar, dice ahí, todo. ¿Y qué es todo? Pues todo. Y si yo quiero que me llenen todo, yo tengo que entregar un poquito. Yo tengo que entregarlo todo también. Y ahí es donde nos cuesta. Y aquí la palabra nos dice claramente, Él dice que se entregó todo. Sobre toda autoridad, sobre todo principado, todo y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Imagínense, estamos hablando de la eternidad. Aquí vamos a pensar, vamos a reflexionar y yo se lo reitero, podemos hablar aquí, podemos hasta el atardecer, mejor dicho, sí Señor, tú me llenas, pero si nosotros no soltamos todo lo que nos está robando la atención, todo lo que nos está robando el primer lugar para que Dios no nos llene, nosotros no nos vamos a sentir felices. Y llega un punto en el que dices, pero es que yo voy a la iglesia, pero es que yo sirvo, pero es que yo hago aquí, y la gente, mejor dicho, de mí tiene un buen concepto, qué sé yo tengo favor, yo tengo gracia, y sí, bien, pero vas a sentir y vas a pararte por un momento y vas a mirar atrás y vas a decir, pero yo no le encuentro sentido a mi vida, pero yo me siento como que algo está pasando conmigo, pero yo no me siento ni alegre, ni feliz, ni contento, y me siento antes es insatisfecho. Pero es que tú conoces a Dios. ¿Elías conocía al Señor o no? Claro, sí. Todos hemos pasado por esos momentos. Entonces aquí el llamado, y ya vamos como con nuestras conclusiones finales al respecto. Prepárense por favor, última intervención, pero aquí lo importante es hoy
derramar el corazón. Derrama el corazón ante la presencia del Señor y dile: Señor, yo me siento hueco, yo me siento vacío, yo intento hacer una cosa, intento hacer la otra, pero aquí está, te entrego mi orgullo, mi rebelión, te entrego mi desobediencia, te entrego eso a lo que yo me estoy aferrando, ese escape que yo tengo. Ahora, que si usted dice: no, pero yo sentirme vacío, yo eso nunca lo había pensado, pues pregúntele al Señor, pregúntele y verá que, mejor dicho, eso está como que un día le dije al Señor: Señor, déjame ver el corazón, y me empezó a mostrar una cantidad de cosas, y yo le dije: ay, no, espera, para, ya nomás, espérate. O sea, me quedé tan sorprendida, yo me angustié, por esos días me frustré mucho, me sentía culpable, sentía una revolución, y le dije: no, Señor, vamos a hacer un trato, déjame solucionar esto que ya me mostraste y continuamos. Y yo les puedo contar como testimonio de que el Señor sí le responde. Sí responde. Cuando tú le dices: Señor, déjame ver si yo me siento vacío, déjame ver si tú no eres el centro, déjame ver si yo no corro a ti, si yo no dependo de ti, yo me siento hueco, me siento vacío. ¿Será que allí les queda de apunte? Deberíamos de hacer un programa así. ¿Soy feliz? ¿Realmente yo soy feliz? ¿Lo dice mi sonrisa? ¿Lo dice? ¿O por dentro qué tal, cómo estoy? Porque de apariencias todos pasamos, pero realmente el Señor dice: pero es que yo te voy a hacer feliz. ¿Será que sí estamos siendo aquellos sinceros? Entonces, aquí mi apunte es: pidámosle al Señor, examíname, pruébame, mira cómo está mi corazón, déjame verme reflejado, Señor, en ti. Y cuando yo reconozca que hay vacíos en mí, que yo pueda correr, y que todos los días comemos, todos los días tenemos que tomar agua porque nos deshidratamos, sin el Señor nos morimos. Así que es muy simple. Si yo no le busco a Él, pues yo me voy a morir y me voy a secar. Entonces, esos apuntes finales. Así es, entonces pues yo creo que es normal pues sentirnos vacíos, pero no es normal no buscar una solución para dejar de sentirnos vacíos. Entonces, pues dejar de pensar en tomar esos placeres inmediatos y pensar en Dios es la única solución. Dios es lo único que nos va a llenar, no momentáneamente, sino para siempre. Sí, muchas veces vamos a tener caídas, vamos a tener errores, vamos a tener circunstancias, pero eso no impide que nos sintamos llenos del amor de Dios, que ese amor de Dios no se va a agotar. Para concluir, yo termino con este versículo. Colosenses 2, del 9 al 10 dice: pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Entonces, entendemos aquí que verdaderamente Jesucristo es el que nos va a llenar. Para los jóvenes que nos están escuchando, para las personas que aún nos están escuchando, que Jesús está ahí, Jesús siempre va a estar ahí, y Él es el viento apacible que va a estar rodeándonos siempre, 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 nunca lo olviden. Jesús siempre va a estar con nosotros y Él va a hacer que nuestra vida se sienta con propósito. Pues sí, como lo vienen diciendo, pues la conclusión clara es que pues a lo único que podemos buscar en esos momentos de sentirnos vacíos, pues es a Jesús. Y digamos, si tú, persona que estás escuchando esto, sientes que, digamos, esa distracción te falló, esa persona te falló, esa amistad, esa pareja, y todo lo material y todo lo que está pues como terrenal te va a seguir fallando, pero Jesús jamás te va a fallar. Y Él siempre va a estar ahí, como lo dice Santiago, pues para recibirte, para llenar esos vacíos que pues digamos, a veces tú dices como no, pero a veces nos cuesta acercarnos porque tal vez, no sé, o hicimos muchas cosas malas o nos da como esa como pena, de pronto por decirlo así, con el Señor, pero pues Él siempre va a estar ahí con los brazos abiertos, como pues si tú estás dispuesto para llenar como ese vacío. En conclusión, nosotros no estamos solos, no tenemos que buscar respuestas en lugares equivocados, y Jesús es el único que nos puede llenar verdaderamente en nuestros corazones. Bueno, yo quiero como dejarles una frase a los jóvenes que encontré y me gustó mucho, que dice: nunca sabrás que Cristo es todo lo que necesitas hasta que Él sea todo lo que tienes. Cuando Él sea todo lo que tienes, descubrirás que Él realmente es todo lo que necesitas. ¿Puedes repetirlo, por favor?
Claro que sí, Tanis. Dice, nunca sabrás que Cristo es todo lo que necesitas hasta que Él sea todo lo que tienes. Ay, Cuando Él sea todo lo que tienes, descubrirás que Él realmente es todo lo que necesitas. Y quizás no conocemos la situación que cada uno de los jóvenes está pasando en este momento y por qué su corazón se siente vacío, pero yo te invito, joven, que de verdad le des la oportunidad a Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida, lo dice su palabra y búscalo de todo corazón, que Él hará y te darás cuenta que Él es lo que realmente tú necesitas para llenar ese vacío. Así es, bueno, para todos, yo creo que desde los niños hasta los más ancianos, los más adultos, todos los que nos están escuchando a través de Fuego en los 1130, todos hemos experimentado ese vacío y bueno, hemos hablado acerca de la palabra, ahora nos resta es actuar, ¿no? Y yo creo que todos nos vamos aquí con ese reto, vamos a llenarnos más, muchísimo más del Señor. Bueno, esas invitaciones, por lo menos vamos a dar la dirección a donde nos vamos a ir porque tenemos mañana servicio en las distintas iglesias. Entonces, Santiago, ¿nos invitas a la sede Soacha? ¿Dónde queda ubicada, por favor? Claro que sí, Tanis. La sede Soacha queda ubicada en la calle 48, número 974, León 13. Muy bien, Tomás, en la sede norte. En la sede norte, calle 129, numeral 46A, 02, segundo piso, Prado Veraniego. Centro Comercial Prado Veraniego. Está muy lindo ese templo, ese auditorio. Y Susi, en el centro. En el centro te esperamos el día de mañana, 3 servicios, 7, 9 y 11 de la mañana. En la calle 19, número 471, local 323. Ahí está, calle 19, número 471, Centro Empresarial Los Ángeles, la sede centro. Bueno, sabemos que sea el Señor allí obrando y nosotros que somos esa generación sin límites, los invitamos porque siempre tenemos servicios de jóvenes en las distintas sedes. ¿Cómo se sintieron, chicos? Bueno, esto fue Generación Sin Límites. Hasta la próxima. Chao. Definitivamente.